Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de un proyecto o de una vivienda unifamiliar. En este caso, como en la mayoría de los otros, no contamos con muchos datos del proyecto, pero sí tenemos tal vez las dimensiones: 12 metros de frente, tenemos 20 metros de largo. El proyecto estaría ubicado en Brasil, donde es un proyecto del arquitecto Michel Moreira, que solemos ir viendo algunos de sus proyectos. Acá les dejo el enlace o la imagen de su Instagram. Muy bien. Como siempre, vamos a ir viendo primero los diferentes espacios que componen al proyecto. Tenemos cochera para 2 vehículos, vemos un patio frontal, tenemos un estudio o escritorio, vemos el estar, vemos un toilet, comedor, cocina integrado, tenemos un pequeño depósito, vemos la suite matrimonial, tenemos una y 2 habitaciones, el baño completo, tenemos su deck con la piscina, un toilet exterior y vemos el sector del lavadero. Como siempre, me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parece cada uno de estos espacios, si se agregarían o quitarían alguno de los que vemos en este proyecto. Muy bien. Como siempre, la idea es ir analizando un poquito sus relaciones en tanto a lo social y privado, y cada espacio relacionado en sí, en el sector social y en el sector privado, siguiendo claramente un poco de lo que es su circulación. En este caso tenemos dos ingresos principales al proyecto, uno vehicular y otro peatonal o principal. Me gusta mucho que tal vez no estén integrados, que por lo general se suele integrar el peatonal junto con lo que es el vehicular. En este caso lo tenemos bien diferenciados o separados. Lo que tal vez no me agrada mucho es que al ingresar no se continúa con esa separación, sino que directamente desde lo que es el sector o área de la cochera tenemos el ingreso principal. No condice un poco entonces. Particularmente me hubiera gustado ver ya directamente un ingreso frontal al proyecto y no tener que estar girando e ingresando desde esta área hacia lo que es el sector de la cochera, donde por ahí, es más, hasta tenemos un escritorio bastante pequeño que podríamos haber generado un pequeño hall fácilmente en esta área y ya directamente no ingresar y ver todo lo que es el espacio social del proyecto. Siempre la idea es poder ir viendo qué pequeñas modificaciones se pueden llegar a realizar en cada proyecto. Muy bien. En el sector de la cochera tenemos aproximadamente 5 metros 95 de frente o de ancho, donde de fondo o de largo tendríamos 4 metros 85, que me parece un poco ajustado. Entrarían autos pequeños, entonces si tuviésemos una camioneta sería un poco tedioso el tener que estar ingresando en un espacio tan pequeño como lo vemos ahora en lo que es la cochera, donde de igual manera el espacio como para 2 vehículos me parece un poco ajustado, únicamente para como función de cochera, y encima se le agrega el espacio principal. Muy bien, donde tal vez en un punto el proyecto esté pensado únicamente para un solo vehículo, pero se lo plantea como para 2. Cómodamente ingresaría bien un vehículo y tal vez una moto o bicicletas en todo lo que es el sector, pero siempre se suele representar como para darse a dimensión del espacio. Entonces, después desde lo que es la cochera, me gusta mucho que podemos pasar ya directamente a la parte posterior por el pasillo. Acá podríamos generar algún acceso, una puerta, fácilmente, para no tener un ingreso directo. Creo que en la mayoría de los proyectos podemos ver que se plantea una puerta sobre lo que es el lateral. Y podemos fácilmente ir a todo lo que es el patio frontal, que me parece siempre interesante poder plantear verde y más relacionado con lo que es la suite matrimonial. Muy bien, después entonces tenemos desde lo que es la cochera podemos pasar fácilmente a lo que es el ingreso principal, que
Si tenemos dos vehículos estacionados, como mencioné recién, sería un poco tedioso el tener que estar ingresando o saliendo del proyecto. Muy bien, una vez ingresamos ya tenemos de frente todo lo que es el sector o área social. Tenemos como tal vez lo vemos distinto, porque por ejemplo el proyecto que solemos ver también es del mismo arquitecto y a veces tal vez plantea, si no tuviésemos un acceso hacia lo que es el escritorio, lo plantea el sofá en esta área, claramente interrumpiendo todo lo que es el sector de la TV, pero en este caso lo plantea perfecto. Tenemos todo el espacio generado para lo que es el sector de la TV, que me parece perfecto como está planteado. Entonces tenemos una circulación libre donde podemos ingresar fácilmente, ir al estar social o a todo lo que es el escritorio o todo lo que es la cocina, comedor o a la parte privada fácilmente. Me gusta mucho. En cuanto al escritorio, por ejemplo, tenemos 3 metros 15 de largo por aproximadamente 1 metro 40, donde para hacer home office me parece perfecto como está planteado, y también puede ser un pedido del usuario, uno nunca sabe. Entonces, como los proyectos del arquitecto son para vender, me gusta mucho como presentación. Tal vez alguien ve el proyecto y dice lo mismo que yo comenté, quiere un ingreso un poquito más protagonista y plantea todo lo que es un hall en todo este sector fácilmente. En todo este sector ingresa directamente a todo lo que es la sala de estar o de TV. Muy bien, en todo lo que es entonces el sector de la TV tenemos completo 4 metros 45 de largo por aproximadamente 3 metros 65 de ancho, que me parece un espacio más que perfecto para todo lo que es la sala de TV. Tenemos también mucha iluminación en lo que es el sector, ya que es un espacio bastante amplio. Tenemos 2 metros 10 y ventila claramente hacia todo lo que es el sector de la cochera. Claramente tendríamos cubierto todo el área, donde claramente me imagino que en todo lo que es el ingreso principal no está muy bien marcado, pero tendríamos que tenerlo cubierto y relacionarlo todo con lo que es la cochera. Claramente tendríamos todo lo que es esta área cubierto. Muy bien, entonces después de todo lo que es el sector del estar, que ustedes también me dirán que a simple vista puede ser que sea bastante amplio todo lo que es el sector social, a simple vista. También me gusta mucho cómo está planteado o relacionado o vinculado todo lo que es la cocina, comedor. Me gusta mucho cómo está vinculado. Creo que en uno de los proyectos anteriores habíamos visto que se vincula de esta manera, y en otra reacción también lo vimos. Creo que teníamos organizado todo lo que es el comedor en esta parte. Teníamos la cocina de esta manera, el comedor y luego el estar. En esta parte me gusta mucho cómo está vinculado todo lo que es el sector del comedor junto con la cocina. Tenemos aproximadamente esos 4 metros 45 de ancho por aproximadamente unos 5 metros 60 de largo. Completo todo el sector, donde claramente son espacios bastante amplios, entonces tenemos mucha iluminación en ambos laterales. En este sector tendríamos 3 metros 60 iluminando todo el área, y de este otro lado también 3 metros 60, que me parece perfecto como está planteado. Entonces todo lo que es el pasillo cumple dos funciones: un acceso hacia todo lo que es la parte posterior, que me parece siempre interesante, y va iluminando los diferentes espacios o sectores en la parte interior, donde en este caso tendríamos aproximadamente 9 metros 25 de largo en todo lo que es el sector, que me parece siempre interesante en cuanto a iluminar cada espacio, y más cuando tenemos superficies bastante amplias como en este caso. Muy bien, me gusta mucho cómo está desarrollado. En este caso tendríamos tal vez un espacio de circulación o separación entre lo que es la mesada y la isla de 1,25 m, me parece perfecto. Recordar que en este caso vamos a tener bastante circulación. ¿Por qué? Porque tenemos los sectores del comedor en ambos lados.
Acá tal vez tendríamos algún pequeño problema en cuanto a la circulación, y si estamos comiendo en este sector, utilizar lo que es el refrigerador tal vez sería un pequeño problema. Tendríamos en este caso 1,35 m hacia todo lo que es la mesa. Y la mesa completa tendría 3,95 m. Todo lo que es el sector de la isla, junto con lo que es el anafe o la cocina, es básicamente de unos 70 centímetros de ancho por aproximadamente 1,85 m. Me parece bastante espacio de trabajo en ambos lados. Y todo lo que es el sector de la mesada, para todo lo que es la bacha, tenemos de aproximadamente 2,55 m, que me parece muy práctico en cuanto a la utilización. Sacamos los alimentos del refrigerador, los lavamos, tenemos espacio para trabajar en ambos lados y luego preparamos o los cocinamos. Y claramente el horno, que suele ser muy utilizado en Brasil. Me parece muy interesante cómo está planteado todo lo que es el sector de la cocina junto con el comedor. Me gusta mucho. Y en este otro sector tendríamos desde lo que es la mesa hacia el muro siguiente o lateral esos mismos 1,35 m. Me parece cómodo, pero tendríamos que buscar tal vez un poquito más de amplitud en todo lo que es el sector. Quedaría un poco ajustado en cuanto a estar sentados y la utilización del espacio en cuanto a circular. Pero me parece muy bien cómo está relacionado y vinculado, y claramente con salida hacia todo lo que es el sector posterior, que me parece siempre importante poder plantear un deck y una piscina. Por eso a veces también, como suelo mencionar, si es un proyecto para vender, fácilmente le pueden decir al arquitecto: quiero un proyecto similar, pero sin la piscina, básicamente. O tal vez una cocina un poco más pequeña y ampliar todo lo que es el sector del comedor junto con una parrilla exterior. Siempre son importantes ver este tipo de proyectos a la hora de plantear proyectos o pedir al proyecto a algún arquitecto. Lo menciono porque creo que el arquitecto Michel Moreira vende cada uno de estos proyectos, entonces no sé si tal vez los vende listos como está o les puede llegar a realizar algún tipo de modificación. Me imagino que sí, pero por eso se los menciono. Muy bien. En cuanto al espacio para el deck, tenemos 2,30 m. Me parece un poco ajustado, pero en cuanto a las dimensiones del terreno me parecen perfecto como está planteado. Todo lo que es el sector social lo tenemos de aproximadamente 5,95 m. Muy bien. Creo que como en los proyectos anteriores vemos que básicamente se dividen en dos sectores estos proyectos en cuanto a las dimensiones. De un lado todo lo que es el sector social y del otro toda la parte privada. Se plantea un eje donde vamos a ir vinculando todo lo que es lo social con lo privado. En este caso lo hacemos entre lo que es el estar y cocina y comedor, y lo que es el pasillo que nos va a ir conduciendo a los diferentes sectores. Me parece muy interesante cómo está planteado el proyecto. Otro punto importante es que no se suele plantear, o no suelo ver yo particularmente, que se planteen depósitos para todo lo que es la cocina, y me parece perfecto cómo está planteado. Un poco oculto de las vistas también, pero siempre es importante poder plantear espacio de almacenamiento para la cocina. En este caso contamos con un depósito de 1,40 m de ancho por aproximadamente 2,40 m. Me parece perfecto como está planteado. Y otro espacio o punto importante que me llama la atención es tener el toilet, que siempre es un punto importante o fundamental cómo lo planteamos en relación con todo lo que es el área social del proyecto. Un poco oculto tal vez de las vistas, ingresando ya directamente con lo que es el pasillo hacia todo lo que es el sector privado, pero me gusta mucho que se lo plantee. Me parece interesante cómo está planteado y su ubicación. En este caso lo tenemos de 1,20 m de ancho por 2,40 m. Tenemos al ingresar la bacha y el inodoro. Tal vez no se ilumina de forma natural, pero me parece muy importante siempre poder plantearlo. Si seguimos hacia lo que es la parte exterior, continuamos entonces con lo que era la parte del deck,
que me gusta mucho cómo está planteado el área del sector para la piscina, de aproximadamente 5 metros de largo por 3 metros de ancho. Me gusta mucho. Tendremos tal vez que ver dónde o cómo lo ubicamos a todo lo que es la ducha, que es un punto importante que siempre suelo remarcar, que al plantear una piscina siempre se tiene que tal vez plantear un sector de depósito y todo lo que tenga que ver con la ducha exterior. El tema es la ubicación. Si tal vez ingresamos y estamos sucios o transpirados o deseamos bañarnos antes de ingresar, en este caso si lo hacemos acá, claramente todo el agua va a ir hacia la piscina. Entonces me parece que esté un poco separado en esta área, podría ir fácilmente, o en este sector. Claramente tener un desagüe en todo lo que es este sector y que el agua no vaya directamente a todo lo que es la piscina. Siempre es importante. Y también otro punto es que el espacio tal vez que tengamos acá es un poco angosto, unos 95 centímetros. Me parece que podría ser un poquito más amplio, podría, claramente. O mejor si cambiamos todo lo que es esta área o este sector, que en un punto me parece bien porque está vinculado con lo que es el lavadero y el toilet exterior, que siempre lo suelo plantear en la mayoría de los proyectos que solemos ver, no lo vemos. Entonces me parece muy interesante que se lo plantee de esta manera. Entonces, por ejemplo, a veces solía mencionar el ejemplo de tenemos un cumpleaños, una fiesta de uno de los hijos de la familia y queremos que no ingresen a la propiedad, entonces a la vivienda, lo hacemos por el lateral y directamente a la parte del patio posterior a la piscina, o tenemos ese ejemplo particular. En este caso me parecía que podríamos tener hasta esta dimensión, ampliar un poquito más lo que es el sector del deck y tal vez disminuir un poquito en cuanto a la superficie. Pero bueno, como siempre suelo mencionar, puede ser algún tipo de pedido de quiero un comedor cocina integrado y que tenga mucho espacio para los comensales. Siempre son peticiones. Me gusta mucho que vincule todo lo que es el sector del toilet exterior, que siempre es importante poder plantearlo. Muy bien. Me parece interesante cómo está planteado todo lo que es el sector social. En cuanto a las dimensiones también, iluminación, cómo está vinculado, podríamos tal vez modificar todo lo que es esta área o quitar dependiendo de las necesidades del usuario todo lo que es el sector del escritorio. Lo podríamos hacer fácilmente. O como vimos en otro proyecto, creo que estaba mucho más pequeño y directamente sobre esta área. Lo vimos creo que en otro proyecto. Muy bien. Me gusta mucho cómo está relacionado todo lo que es el sector de la cocina. Me parece perfecto. Y todo lo que es el sector del toilet y el espacio de depósito para todo lo que es la cocina. Me gusta mucho cómo está todo vinculado e iluminado. Podríamos cambiar un poquito en cuanto a las dimensiones, pero me parece siempre interesante eso de ver. Muy bien, si ingresamos ahora entonces hacia todo lo que es el sector privado, lo hacemos por el pasillo claramente. El primer espacio que tenemos es ya directamente lo que es la suite matrimonial, donde me parece perfecto. Justamente no recuerdo un comentario que me habían realizado anteriormente en otro video, que era si la suite matrimonial creo que estaba mal en el sentido de no tener vistas hacia todo lo que es el patio posterior. Por eso a veces suelo mencionar que tal vez son peticiones del usuario. Dice, no, yo quiero que esté mi habitación o la suite cerca de lo que es el sector social y cerca del ingreso y listo. Entonces en este caso cumple un poquito lo que menciono. Ingresamos desde el estar y ya directamente ingresamos a todo lo que es la suite matrimonial. Muy bien. Ingresamos, tenemos un pequeño pasillo, como siempre solemos ver, de aproximadamente 1,35 m de largo por 1 metro de ancho. Muy bien. Después de este pasillo tenemos básicamente en diagonal la cama o recámara. Tenemos a ese lado todo lo que es la iluminación, ventilación, que me parece siempre perfecto. En este caso tenemos 4 metros de largo completo hacia todo lo que es el sector por aproximadamente 3,15 metros. En cuanto a dimensiones para lo que es el cuarto, me parece perfecto. En cuanto a
el vano tenemos 2 metros de ancho en todo lo que es el sector, y podríamos hasta separar o generar algún elemento que nos impida las vistas y generar tal vez un espacio más íntimo para lo que es el matrimonio de la vivienda. Podríamos cerrar con algún elemento vegetal fácilmente, entonces tendríamos un espacio un poco más íntimo al aire exterior. Me gusta mucho que se simplifica siempre todo lo que es la circulación. Ingresamos, si no vamos a todo lo que es la cama, podemos continuar y pasar hacia todo lo que es el vestidor y el baño, que me gusta mucho cómo está planteado de esta manera, por el hecho de que de ventilar hacia todo lo que es el patio interior, que me gusta mucho ver ejemplos en cuanto a la iluminación. Tal vez podríamos haber visto primero, como en otros ejemplos, el vestidor, y por último todo lo que es el baño iluminando de forma natural, y tal vez renegando un poquito en cuanto a la iluminación para el vestidor, pero en este caso me parece perfecto que se busque iluminar ambos sectores. Me gusta mucho cómo está planteado. Tal vez podríamos pensar que es poco espacio para lo que es el vestidor. En este caso contamos con únicamente 2,75 metros de largo para todo lo que es el vestidor. Me parece un poco pequeño. Podremos, bueno, en este caso todavía no se me está ocurriendo algún tipo de modificación para todo lo que es este sector, pero lo podríamos realizar, o en todo caso desfasar un poquito más hacia todo lo que es la parte frontal y tener un poco más de espacio hacia todo lo que es el vestidor. En cuanto a la circulación, tenemos unos 80 centímetros de ancho. Muy bien. Al ingresar en lo que es el baño, de frente tenemos la bacha, inodoro y ducha y su ventilación, que me parece una organización o distribución bastante acorde o común de ver en estos proyectos. Tenemos unas dimensiones de 1,30 m de ancho para todo lo que es el baño, y de largo tenemos esos 2,75 m, como vimos recién, para el vestidor. Muy bien, en cuanto a la iluminación me parece perfecto. Tal vez podríamos ajustar un poquito en cuanto a las dimensiones para todo lo que es el vestidor, pero me parece perfecto la intención de iluminar todos los espacios. Muy bien, si continuamos por el pasillo, que tenemos bastante pasillo, tendríamos 7,95 m de largo para todo lo que es el pasillo. Tenemos ya primero lo que es la iluminación o salida hacia lo que es el exterior, que me parece importante poder plantear iluminación en espacios tan amplios como los pasillos de 7,95 m, que me parece bastante amplio. Todo lo que es este sector es importante poder iluminarlo de manera natural, claramente. Muy bien, tenemos el pequeño espacio. En este caso contamos con 2 metros de ancho por aproximadamente 2,90 m para el pequeño patio, y 1,75 m para todo lo que es el vano. Bastante iluminado todo lo que es el sector, me gusta mucho. Si continuamos, tenemos el baño completo para claramente las dos habitaciones, que siempre suelo mencionar que hay que ver cómo está relacionado las habitaciones junto con el baño, y cómo está relacionado en este caso es la necesidad de tenerlo de un lado a las habitaciones y del otro al baño, es por el hecho de poder iluminarlo de forma natural. ¿Por qué? Porque si tuviéramos como las distribuciones anteriores de habitación, baño, habitación, claramente no podríamos iluminar lo que es el baño. En este caso lo podemos hacer porque el baño lo tenemos sobre el exterior. Es una cuestión más de iluminación natural. Todo lo que es la ubicación, que me parece perfecto como está organizado hasta ahora el proyecto. Entonces tenemos el baño completo, que es, en cuanto a distribución, similar a lo del baño de la suite, teniendo aproximadamente 1,40 m de ancho por aproximadamente 2,85 m. Ingresamos la bacha, espacio para el inodoro de unos 95 centímetros del espacio, y 1 metro para el área de ancho hacia todo lo que es el sector de la ducha, y claramente con su iluminación natural, que lo vemos acá. Ustedes me dirán qué les parece tal vez iluminar todo lo que es el sector del baño hacia todo lo que es un área tan social, o tenerlo tal vez dentro de lo que es
el sector de las dos habitaciones, pero renegar de la iluminación natural. Ustedes me dirán. Muy bien. Después a la izquierda tenemos las dos habitaciones simétricas o espejadas. Me gusta mucho. Se busca claramente la iluminación en las dos habitaciones. En este caso contamos en ambas con 2,85 m de ancho por 2,85 m de largo en el proyecto. Ingresamos. De frente tenemos lo que es la cama. En diagonal todo lo que es la iluminación. Y sobre el ingreso todo lo que es el vestidor, de aproximadamente 1,80 m en esta área. Podríamos haberlo planteado de esta manera y tener ya al ingresar todo lo que es el vestidor y de esta manera la cama, y tener de frente el espacio o la apertura de la puerta, todo lo que es estar el vestidor y la cama de esta manera. Podríamos plantearlo una distribución un poquito más acorde y no ingresar y tener la cama de costado. Lo mismo podríamos hacer en la primera habitación. Me gusta mucho que priorice todo lo que es la iluminación en ambas habitaciones, de 1,75 m aproximadamente de ancho en los dos vanos. Muy bien. Claramente se plantea un patio posterior por el hecho de claramente iluminar las habitaciones y tener salida para lo que es el lavadero, que me gusta mucho cómo está planteado. Creo que era similar, si mal no recuerdo, al proyecto de Leo que estábamos viendo hace unos días. Me gusta mucho. Directamente desde lo que es el interior o de la parte privada, me gusta mucho que se plantee una salida al exterior, que lo podemos hacer básicamente de las habitaciones, pero siempre es importante poder plantear salidas claramente hacia lo que es el exterior, desde la parte social, que por lo general se suele plantear, pero también desde la parte privada. Me parece perfecto. Y claramente entonces salimos, tenemos espacio para todo lo que es el lavadero, y claramente este espacio lo vamos a poder utilizar como el tender. Podríamos fácilmente separar acá el sector para poder utilizarlo mejor y tenerlo más privado hacia todo lo que es el sector del tender. En este caso tendríamos aproximadamente 2,55 m de largo completo por 1,55 m. Tenemos también ventilado el área, que me parece perfecto, unos 80 centímetros de ancho, y espacio para lo que es la bacha y el lavarropas. Me parece perfecto como está planteado todo lo que es este sector. Muy bien. Me dirán ustedes qué les parece el proyecto. Particularmente me gusta mucho cómo resolvió todo lo que es el sector privado y tratar de iluminar cada espacio. Eso me gusta mucho, cuando se nota que la idea o la intención es iluminar de forma natural cada espacio. Lo vemos en el escritorio, en el estar, cocina, comedor, uno de los baños, y hasta el lavadero lo tenemos ventilado o iluminado. Me gusta mucho. El pasillo, las dos habitaciones, el vestidor y el baño, me parece perfecto. Creo que el único espacio que tal vez no pudo ventilarlo de forma natural es todo lo que es el toilet en esta parte, y tal vez lo que es el depósito, pero bueno, son espacios que se entiende, y más por las dimensiones. Creo que es un proyecto bastante perfecto en cuanto a su desarrollo. Todo lo que es el sector social también me gusta mucho. Mira, es más, hasta se plantea lo que es el espacio de máquinas para la piscina. Por eso a veces suelo plantear, o que se plantee un depósito para poder tener todos estos tipos de artefactos. Muy bien. Acá creo que me faltó mencionar la amplitud del pasillo. Lo tenemos de 1,30 m. Lo tenemos de 1,35 m, que me parece perfecto. Muy bien, creo que es un proyecto bastante interesante. Me gusta mucho cómo está resuelto. Cada espacio también me parece perfecto como está planteado. Plantearía tal vez, o intentaría generar algún tipo de depósito. Lo podríamos plantear en esta parte, más vinculado hacia todo lo que es la cochera, fácilmente. Pero otra modificación
Me gusta mucho la utilización de los patios internos en espacios tan angostos y con bastante superficie en cuanto a la construcción. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me ayuden mucho si se suscriben y le dan like.